Hola, estimados maestros, me da un gusto poderlos saludar para esta primer clase. Pues bueno, no primer clase porque ya vimos una clase introductoria, vimos una cuestión de presentar el grupo, pero es un gusto poderlos saludar en este video. Hoy vamos a ver el tema de sociedad, derecho y Estado. El quehacer cotidiano del hombre, o mejor dicho, del ser humano, no se agota solo en su individualidad. Como un ente social, obviamente sabemos que entra en relación con otros seres humanos para protegerse, para cubrir sus necesidades y sentir seguridad, siendo sus vivencias más productivas y sus fines más altos, mientras que esa intención entre individuo y ser social está equilibrada. Si se parte de la forma de vida que conocemos, podemos afirmar que el ser humano es un ser estructurado con dos elementos, natural o material y el espiritual. Su elemento natural es lo que se percibe a través de su cuerpo y lo hace semejante a los demás hombres. En cambio, su gran diferencia frente a los demás seres radica en la razón, ya que a través de ella es posible que discierna sobre su propia existencia y en la existencia de todo lo que lo rodea. El ser humano, como cualquier ser orgánico, necesita alimentar su cuerpo para crecer y desarrollarse, como también reproducir su especie y perpetuarla. Pero no es esta su única tarea en el planeta, porque satisfechas sus necesidades corporales, hay otro yo que es parte de su estructura que necesita sea elevado. Y esto es su espíritu, el cual hace posible que sus obras permanezcan y tengan un sentido a través del tiempo. El hombre como individualidad se da cuenta de que no puede vivir aislado y como un ermitaño no puede estar en una isla como es el caso de Robinson Crusoe y que para trascender requiere de otros hombres para proyectarse plenamente como un ser social. Esta agrupación que forma ya sea voluntariamente por ser un animal generoso y bueno o por ser un hombre egoísta, es lo que va a dar origen a una agrupación de hombres que generará la sociedad y que en realidad esta es producto de la interacción dinámica. La sociedad a su vez está condicionada por dos elementos que son los elementos naturales y los elementos culturales. Los elementos naturales en una sociedad son el clima, la flora, la fauna, en fin, todo aquello que va a conformar a la sociedad dentro del ámbito espacial en que se asentó y es tan importante que estas condiciones naturales imprimirán sus características al grupo social y lo harán diferente a las demás agrupaciones. Otro elemento muy importante es el cultural, el cual tiene su fuerte en el espíritu del hombre, quien a través de su razón transforma el elemento natural, así como también crea nuevas ciencias, entre las cuales el derecho regirá su conducta social con el objeto de proyectarlo más allá de la escala biológica y hacer de su quehacer cotidiano un haz pleno de proyección axiológica. La sociedad es un producto cultural porque parte de la razón del hombre el vivir peregrinamente, pero no como rebaño, sino con un sentido y fin propios que lo hace hacer cosas valiosas con sentidos de trascendencia eterna. Todo esto apunta para que se precise que la cédula primordial del derecho, pues es el ser humano, quien a través de este proceso hace posible la permanencia del derecho y sus instituciones políticas. No tendría sentido nuestra disciplina sin la existencia de los seres humanos y gracias a ellos y a su hacer constante encontramos no solo obra humana objetiva, sino revitalizada. O sea, que el hombre, como ser dinámico, todas las cosas que observa y aprende, las transforma. Les da sentido, por lo que el derecho no escapa a esto. Y como producto cultural, no podemos verlo al derecho de forma estática. Si fuera así, sería comprender al hombre como algo quieto, inerte, sin vida y sin razón. Entendiendo que el derecho es un producto cultural de la sociedad que parte del espíritu del hombre, el Estado se da como expresión de una obra humana objetivada. Sabemos, o deben de saber ustedes, que para que se diera el Estado moderno con todas sus características que se le conocen, hubieron que transcurrir muchos siglos, por lo que una vez precisado lo que es el hombre y la sociedad, entramos al estudio de esta institución jurídico-política. Es decir, vamos a hablar al Estado. El Estado, en sus orígenes, se explicó desde un punto de vista divino porque es el deseo de Dios de regular las cosas a su imagen y semejanza, por lo que Dios se constituye en la figura de un hombre en la tierra. Y aquí tenemos a los emperadores, monarcas, pero nos quedó algo muy claro que ante la caída del Imperio Romano, Europa tiene que amurallar sus pequeñas porciones de tierra
que ya se llamaban feudos, y, y para protegerse de las invasiones bárbaras, en donde el señor feudal era quien se constituía como el protector de los siervos, quienes a cambio de un pedazo de tierra y de su seguridad le debían obediencia y el pago de parte de los productos de la tierra. Pero este proceso también tuvo un cambio histórico y el hombre se da cuenta que ya no debe de vivir con la zozobra de los bárbaros e inicia un gran cambio. Poco a poco estos muros, estas ciudades amuralladas, se quitan e inicia el comercio, el intercambio cultural, incluso el desarrollo de las universidades. Emerge del contexto social una nueva clase, la de los comerciantes, que reunirían el capital suficiente, más no el poder. Las comunidades entonces se dan cuenta que su permanencia en la tierra como parte de un grupo social los hace diferentes a otras organizaciones sociales, eh, en la lengua, tradición, folclore, raza, etcétera. Lo que va a resultar que se tenga ese sentimiento de ser una nación. Todo este ambiente hizo posible el surgimiento del Estado moderno porque lo fáctico real estaba dado y lo que faltaba era la normación jurídica. Acá tres grandes potencias reúnen esta característica: Francia, España e Inglaterra primordialmente, y con ellas el concepto de Estado como agrupación de hombres con permanencia en un territorio y un poder de mando originario de la soberanía como atributo de ese Estado. Este paso de la Edad Media al Renacimiento señala que el salto cultural del hombre se dará a través de Maquiavelo, quien al ser expulsado de Florencia escribe su mejor obra titulada El Príncipe. Estamos hablando por ahí de 1513 y habla del Estado con la concepción moderna de la ciencia política. Más tarde en Francia, un religioso rebelde, que es Juan Bodino, escribe los 6 libros de la República y aquí considera que la soberanía es indivisible, absoluta y perpetua, por lo que ese atributo defenderá el absolutismo, ya que lo deposita en el rey, quien todavía se establecía que era el único soberano. Y aquí, analizando de esta forma breve el arranque histórico del Estado moderno, se necesita o se hace necesario hacer un estudio de las formas de Estado y las formas de gobierno que veremos en las clases siguientes. Hasta pronto.